Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. A principios de septiembre convergieron dos noticias: la publicación del costo que tendrán las elecciones de 2018 y el sismo del 7 de septiembre que causó graves daños en Oaxaca y Chiapas. La molestia con la cantidad de dinero que se destinará a la organización de las elecciones federales y lo que gastarán los partidos en las campañas federales encontró una caja de resonancia en la devastación de Juchitán, la ciudad más afectada por aquel terremoto. Vino entonces la idea de que parte del financiamiento de los partidos se donara a los damnificados del temblor del 7 de septiembre. Y este clamor creció después del otro sismo, el del 19 de septiembre. La exigencia pasó de una reducción en el financiamiento a cero financiamiento público. ¿Qué efectos tendrá esto sobre el escenario político del año que entra? Este será el tema del día de hoy, y para hablar de él me acompañan esta noche en la mesa de Entre Líneas Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Pascal. Leticia Robles. Buenas noches a todos. Francisco Garfias. Muy buenas noches. Y Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos y a todas. Buenas noches. Gracias por su atención. Esta noche es el tema. Comienzo contigo, Fabiola. ¿Cómo ves pues la reacción de los partidos a lo que ha sido una vieja demanda de la ciudadanía de que la política y las elecciones cuesten menos en México? Fíjate que esta vez los partidos políticos reaccionaron a una exigencia de la sociedad que se ha hecho muy viral en redes sociales. Sí quiero decirlo porque el enojo, el descontento de los partidos políticos, de los ciudadanos contra los partidos políticos, ya es viejo, se ha venido arrastrando. Pero con las desgracias que nos dejaron los dos sismos, este enojo se empezó a hacer más viral. Y lo digo tal cual porque las redes sociales han estado empujando, ¿no? Primero se hizo en change.org una solicitud para que pudiera los partidos renunciar a sus prerrogativas. Creo que el punto es que los partidos respondieron con unas propuestas que, desde mi punto de vista, si no llegan a un acuerdo primero, van a ser demagogia. Es decir, no se puede decir yo dono tal dinero si no hay una reforma constitucional. ¿Ya de entrada? Sí, yo creo que sí. Suena a que tienen muy buenas intenciones, pero vamos por partes. La renuncia que se hace al presupuesto de este año, pues es una renuncia que bien, ¿no? La tomamos, pero ya no la necesitan. En este año ya no hay campañas. En este año 2017 ya no hay campañas. Es un dinero que ni siquiera han ejercido porque el INE todavía no lo reparten. Es decir, al yo no necesitarlo, puede quedarse en el INE lo reintegra. Pero solo dos partidos han hecho esta solicitud expresa, los otros no, los otros solo han hecho dicho palabra. Los dos partidos que ya le hicieron fue el PRI y el Partido Verde. Los demás solo han sido a través de conferencias de prensa. Después proponen un decreto de emergencia que ya Leti nos explicará cómo ellos piensan que funcionará, en donde también es una conferencia de prensa, no hay un acuerdo con los demás partidos. Después el PRI nos presenta una reforma constitucional para que los recursos para las campañas de 2018 no se dé y se reduzca los diputados y senadores plurinominales en el Congreso. Se requiere una reforma constitucional. Se oye muy bonito, se oye una gran propuesta. La reducción del Congreso ha sido un clamor de muchos años atrás. Hoy lo vuelven a plantear. Y los consensos y los acuerdos, y si no se sientan a negociar PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y los demás con el frente, con los que constituyen el frente, que es PAN, PRD, con Morena, ¿cómo van a lograr los votos? Es decir, yo hasta no ver, no creer. Pacho Garfias, hay que recordar que el primero en presentar una propuesta en ese sentido fue Andrés Manuel López Obrador a nombre
de Morena, y cuando los periodistas quisimos entrar al análisis de esta propuesta para ver si realmente tenía sustento o era simplemente pues una forma de decir que su partido estaba preocupado por lo que había sucedido con el sismo, pero en realidad nunca iba a poder avanzar esta propuesta, tanto los especialistas como el director de prerrogativas del INE nos dijeron eso no se puede. O sea, los partidos no pueden legalmente donar sus prerrogativas. Y luego apareció esta otra propuesta del PRI de renunciar a las prerrogativas y otras tantas soluciones que han surgido o propuestas que han surgido en el ámbito legislativo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, mira, efectivamente el primero que planteó la posibilidad de ceder estas prerrogativas, el financiamiento público, fue Andrés Manuel López Obrador. Empezó a progresar, a hacer su caminito la idea. Tú hablabas de cómo empujaron en redes sociales, había muchas críticas. Entonces el tema se convirtió ya no en asunto de demagogia, ya no en asunto en una bandera de campaña. Hay que ver quién da más, quién es el más generoso. Y entraron en esa competencia y de repente el PRI te sale con una propuesta ultra de avanzada, cero dinero público para los partidos, fuera todos los plurinominales, y puso a los otros partidos contra la pared. El PRI además va paralelamente, manifiesta, hace su papelito, lo firma, lo lleva a la oficialía de partes del INE y renuncia a los 250 y tantos millones, 58 millones que le tocaban todavía este año. Difiero de lo que dice Fabiola, que ya no necesitan el dinero, los partidos tienen necesidad de operar, aunque no estemos en elecciones, tienen locales que pagar, tienen personal que pagar, y a lo largo de toda la República. Entonces, ese dinero se emplea en operación del partido. Por cierto, déjame interrumpir, ¿el PRI va a despedir a sus trabajadores porque ya no les va a poder pagar? No creo que vaya a despedir, tampoco creo cómo le va a hacer Andrés Manuel López Obrador para juntar esos 103 millones que está ofreciendo, si lo que hoy por hoy le quedan de prerrogativas son 95 millones, a partir de octubre pues le va a quedar menos porque le van a depositar en las arcas de Morena ese dinero, ahí podrá distribuirlo, pero tendrá también que distraer algo para operación de partido. O sea, los 103 millones de pesos yo supongo que no es únicamente en lo que va del 17, en lo que queda del 17, sino que se irán distribuyéndose también hacia el 18. Luego viene la propuesta de los partidos que integran el Frente, por cierto, ninguno de los cuales va a ir al INE y ya lo dejaron claro. Nosotros no vamos a pasar por el INE, no confiamos en Hacienda, no queremos que ese dinero después de Hacienda se vaya a canalizar vía la Sedesol con Enrique Miranda o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza. Iba a decir Mateos, pero ese es el viejo. Sí. Entonces, nosotros vamos a hacer fideicomiso personal. El problema aquí es que ahí, a mí me parece, por ejemplo, en el caso de Morena, que van a repartir ellos el dinero, que hay un sesgo y un cálculo electoral, aunque a Andrés Manuel todo se le perdona. O sea, si él va y reparte esos recursos, es solidaridad. Si el PRI va y lo reparte, es clientelismo electoral. Yo creo que aquí tendrán que tener mucho cuidado con este planteamiento. Por cierto, Andrés anunció que hoy comienza ese reparto de los recursos de los partidos. Entonces tendrá que haber, de alguna manera, candados para evitar que lleguen con camisetas de Morena o como sea que lo vayan a repartir, para que la gente se quede con la idea de que es Morena la que está dando ese dinero. Ahora, ese reparto así es ilegal. Ese reparto así... Sí, se interpreta como un acto de campaña. Está desviando los recursos. Exacto. O sea, aquí el procedimiento es que si tú no son prerrogativas. La prerrogativa es un derecho al que puedes ejercer o no ejercer. Si tú no quieres, no recoges ese dinero. Sí. ¿Cuál es el mecanismo? Ese dinero regresa a la tesorería, va a Hacienda y Hacienda... Pero tampoco es tan fácil. Primero se llaman, como dijo Roberto Gil, excedentes
X, ¿no? Excedentes del INE, vamos a ponerle, ¿no? Entonces, esos excedentes, primero hay que probar que no se ejercieron antes de pasar a repartirlos. O sea, es un proceso largo que no puede ser de la noche a la mañana y no se pueden hacer antes de que termine el ejercicio. Eso me lo explicaba ayer el propio Gil. No se pueden ejercer esos recursos antes de que... Efectivamente, si empiezan a repartir recursos que les depositaron en sus cuentas a los partidos, pues no parece muy ilegal, perdón. Entonces aquí estamos en emergencia, es real, es cierto, es válido que se repartan esos recursos, pero hay muchas trabas legales que se van a tener que brincar para poder repartir esos recursos. Por ejemplo, para llevar esos 258 en lo millones inmediato, en lo porque concreto, no los necesitan el año que entra, los gastos de campaña los necesitan ya. Sí. Entonces así va la cosa. Leticia Robles de la Rosa, parecería que los partidos tienen tal falta de credibilidad que si se quedan con el dinero mal y si lo quieren entregar o no disponer de él, como bien dice Pancho, y que se utilice para los damnificados, también mal. Ya lo dijo el clásico, ningún chile les embona. Sí, y lo es, Pascal, porque sí es un juego de demagogias y de estrategias políticas, mediáticas. Ellos saben perfectamente bien que no se puede hacer nada. Uno, el 105 constitucional dice muy claro que en materia electoral no se puede cambiar absolutamente ninguna regla que incluye el dinero hasta 90 días antes del año electoral. El año ya empezó el 8 de septiembre. Entonces no solamente estamos ya sobrados en ese tiempo. Y dice muy claro, no se puede hacer cambios legales, dice al principio, en materia electoral, bla, 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 y tampoco cambios legales fundamentales. ¿Qué es un legal fundamental? La Constitución. Entonces no se puede tocar ni la Constitución ni las leyes. ¿Por qué? Porque en este país existen dos principios fundamentales, la seguridad jurídica y la no retroactividad. Tú no puedes implantar a un proceso electoral ya hecho, uno, cambios que están impedidos, y dos, cambios que no puede tener retroactividad. O sea, el año ya empezó, no lo puedes regresar. ¿Tú crees que eso lo saben los partidos? Lo saben, y lo saben perfectamente bien. Pero, ahora, digo, lo saben en el sentido de que saben que lo que están proponiendo no va, como dicen ellos, transitar. Sí, y te voy a decir, yo escuché la cronología de ustedes y yo tengo otra cronología. El primero que sale es Andrés Manuel López Obrador. Sí. Pero el viernes de la semana pasada, por medio de un video en Facebook, sale el Frente Ciudadano por México, diciendo, vamos a donar todo nuestro dinero del 2018. Y entonces inmediatamente sale López Obrador y dice, ¡ey, esa idea es mía, eh! Eso fue el viernes. Y el lunes ya sale el PRI, el domingo, el viernes lunes, en la noche, dice el PRI, yo voy a donar los 258. Y el domingo dice, voy a formalizar, pero además voy a presentar una iniciativa para que nos quiten todo el dinero. Ahora, ¿dónde veo la trampa? El Frente y López Obrador sabían que eso es imposible. ¿Y en qué confían? En que el PRI, tradicionalmente muy institucional, iba a decir, no, pues es que no se puede porque las leyes no nos dejan, y entonces mediáticamente iban a salir a decir, ya ven, nosotros queríamos, pero pues el PRI no quiso. Y ahora lo que hizo Ochoa fue, ¿quieren jugar a eso? Vamos a jugar. Entonces, no solamente estoy de acuerdo en que nos vamos a quitar todo el dinero, voy a ir a regresar el dinero, ¿no? Cuando eso ocurre, fíjense, si ustedes siguen las redes sociales, hasta el domingo, todo el mundo, sí, que se quite el dinero, sí, todo. Cuando el PRI dice, vamos a quitar todo el dinero, ay no, eso es muy peligroso. Sí. Los partidos políticos no pueden quedarse sin dinero, por una lógica fundamental. Yo me puse a revisar los datos. En los años 2014 y 2015, Morena obtuvo, por cuotas de sus militantes, 4.1 millones de pesos. El PRI, en los 2 años, 4.1 millones de pesos. El PRI tiene 6 millones de militantes, cerrémoslo en 6 millones. Si les pide un peso al mes, va a tener 6 millones de pesos mensuales. Imagínense la distancia
entre un partido como Morena, que no le dan dinero, sus militantes, a otro como el PRI, que tiene militantes que le pueden dar más dinero. Sin embargo, pongámoslo en $1 mensual, en uno, va a tener 6 millones. ¿Cuántos militantes tiene el PAN? ¿1 millón? No es un millón. Son como 700. 350,000. El problema con su padrón. Imagínense cuánto necesitan darle para sostener al PAN. Pero eso no lo habían reflexionado antes de que el PRI saliera a decir, órale, va, le entro. ¿Por qué? Porque confiaban en un juego en el que el PRI siempre sale con su institucionalidad diciendo, es que eso no se puede, es que eso no se puede. Pero de pronto el PRI les cambia la jugada y les dice, pues órale, sí se puede, si queremos todo se puede, vamos a violar la Constitución y vamos a saltarnos todas las reglas. Y en medio de esa dinámica en la que yo ofrezco más y yo soy más serio, yo soy más, porque además recordemos que el Frente se quedó calladito mucho tiempo, desde que el PRI dijo, salieron bueno, órale. primero los senadores que hemos llamado rebeldes. A eso iba, en la mitad de eso, en ese silencio de que sacude el PRI diciendo, sí, órale, le entramos, pues salen los panistas rebeldes y te dicen, a ver, dejemos de hacer al cuento. Decreto de emergencia. La Constitución le da al Poder Legislativo una facultad, los decretos de emergencia. Y los decretos de emergencia suspenden las aplicaciones de leyes y de disposiciones reglamentarias por temporalidad. Eso sí se puede hacer. Pero ¿eso qué implica? No tocas ni la Constitución ni tocas la ley. Simplemente suspendes la aplicación. Y esto se tiene que lograr antes de que se diseñe el presupuesto de egresos de la Federación. Se puede hacer en el Inter que se apruebe la ley de ingresos, porque pues primero tenemos que saber cuánto dinero vamos a tener. Pero ya en el diseño del reparto se tiene que hacer antes del 15 de noviembre para que la Cámara de Diputados tenga esa bolsa. Ahora, dice López Obrador, yo lo voy a manejar. Sí, no me digas, eso es delito electoral. Todos los dineros que se destinan a las elecciones están etiquetados y no te puedes utilizar en nada que no tenga que ver con gastos electorales. Entonces él va a ser un delincuente electoral. 2, algunos partidos te dicen, no, es que vamos a crear un fondo diferente. No, espérate. Hay reglas muy claras de la Federación en que el único ente que puede manejar dinero público es la Secretaría de Hacienda. Y es la Secretaría de Hacienda, en coordinación con otros entes federales, que puede crear fideicomisos, donde entran dineros públicos y privados. Hay reglas en este país. Y luego viene Martín Espinosa, la declaración del Frente, que ellos no confían en la Secretaría de Hacienda y no confían en José Antonio Meade, y uno, pues digamos, no digo que tengan razón, porque creo que no habría razón para dudar, hasta ahora no hemos conocido una razón para dudar de la honorabilidad de José Antonio Meade. Pero a lo que está aludiendo evidentemente es que José Antonio Meade es aspirante a la presidencia de la República. Es que aquí se mezcla precisamente el tema de la sucesión presidencial, o sea, los partidos que ahorita están metidos, aunque no lo queramos ver por lo del temblor, que creemos que es ahorita la prioridad tanto del gobierno como de los partidos, efectivamente nos toma el temblor con toda una serie de pendientes en la agenda política nacional de la sucesión presidencial y de lo que implica una campaña política en materia de dinero, en materia de recursos económicos fundamentalmente. Yo quisiera partir desde la perspectiva de que los partidos políticos son entes públicos cuya finalidad es la obtención del poder. Y por eso, pues deberían manejar recursos públicos. El hecho de querer quitarle el financiamiento público a los partidos, pues es una tontería, porque si un partido es de interés público, pues justo es que maneje recursos públicos, ¿no? El gran tema que yo creo que está detrás de todo esto es precisamente el exceso en el dinero público que manejan los partidos. No quiere decir
que si porque están manejando demasiado dinero público hay que quitarles todo el dinero público, creo que ahí no está la solución. Finalmente, y quién toma a los damnificados como materia de subasta, porque su finalidad es política, son partidos políticos y su objetivo final es la consecución del poder. No podemos pedirles a los partidos que su finalidad sea hacer labor altruista para los más necesitados, no máxime cuando hay una tragedia como esta. O sea, la finalidad de un partido no es ser una organización altruista. Para eso tenemos organizaciones o instituciones de asistencia privada que sí se dedican a eso, federal, ¿no? Y que manejan dineros de donativos, manejan dinero privado y muchas veces manejan dinero público con el cual también elaboran sus programas de auxilio. Pero bueno, a la esto ha sido una cadena, ¿no? Ya dijimos, comenzó con la propuesta de López Obrador y luego ha ido creciendo y estamos en este nivel. Pero es una subasta y son juegos de artificio. O sea, yo no creo que en la realidad los partidos vayan a solucionar, quitándoles más o menos dinero, el problema que necesitamos en cuanto a recursos o el problema que tenemos en cuanto a la necesidad de recursos, precisamente para solucionar la carencia de infraestructura a todos aquellos que perdieron vivienda o que se les dañó su domicilio o que perdieron negocios en los sismos, tanto del 7 de septiembre como del 19 de septiembre. Muy bien, esta ha sido nuestra primera ronda. Veo que muchos tienen ganas de opinar. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos y continuamos con esta discusión en Entre Líneas. Ya regresamos. Imagen Televisión. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas hablando sobre cómo las consecuencias de los sismos también han sido en la política y en concreto en la discusión sobre el tema del financiamiento de los partidos. Pancho Garfias. Sí, bueno, yo los veo muy escépticos en cuanto de que de aquí salga algo. Yo digo y creo, y por lo que he vivido y por lo que llevo cubriendo el sector político, no todo es decisión de los partidos políticos. Hay una sociedad que está empujando, hay una sociedad que los está obligando. ¿Tú crees que son generosos o aparentan ser generosos por su gusto? No, vuelvo al tema. La gente ahorita lo que pueden vender es eso, generosidad. Vamos a ceder el dinero que nos dieron para nuestras actividades. Primero hablaban de donaciones, pero se les hizo tal escándalo que le cambiaron. Les dijeron, pues no es suyo, no lo pueden hacer. Entonces ahora todos empiezan con el tema que es un dinero que no es de los partidos, que es del pueblo, y entonces, pues sí, efectivamente están cediendo esa prerrogativa, porque es una prerrogativa y una prerrogativa es un derecho. En cuanto al tema que tocaron de los dineros públicos o financiamiento privado, esto se da un brinco cuando el PRI mete esta iniciativa de eliminar a todos los pluris y cero financiamiento a los partidos. Una iniciativa que podríamos calificar sin duda de audaz, atrevida, popular, por supuesto, pero muy riesgosa. Claro. Peligrosísima. Es decir, en el momento en que tú le quites el dinero a los partidos políticos, el financiamiento público, entra de inmediato el financiamiento privado. Y ahí se abre una caja. Incluso el lícito, Pancho, o sea, lícito y no lícito. Pero vamos a hablar del lícito. Claro, pero si ¿cuántos metes intereses hay ahí? Sí, claro. Si metes el lícito, imagínate las grandes corporaciones metiendo va a gobernar tantas el de la lana. Estados Unidos lleva décadas, décadas tratando de encontrar un esquema en donde los grandes intereses no pueden influenciar la política y no lo han logrado. El propio Obama con la Asociación del Rifle jamás pudo desarmar a Estados Unidos porque la Asociación del Rifle tiene un gran poder económico en ese país y en las decisiones por mucha voluntad de Obama. Financia las campañas. Pero y ahí agrégale el dinero sucio. Del crimen organizado, que es otro, ya ha habido casos ya
públicamente aceptados, documentados, donde los narcos son los que ponen y quitan a los alcaldes, los que los empujan, los que deciden, porque la ley permite un 10% de privado. Imagínate que permite el 100%, como dice ella. Pues ellos son los que van, el dinero manda y el dinero se puede imponer en las elecciones. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que fue una jugada maestra del PRI para poner a los otros los puso contra la pared. Yo sí creo que de aquí, porque de aquí tiene que salir algo, por lo menos una reducción en los pluris, no la eliminación, pero yo estoy convencido de que de aquí va a salir una reducción de los plurinominales. 100 menos. No te puedo decir. O quizás un rediseño de la representatividad en el Congreso. Se habla de 200 y 200. No, es que no se aplicaría. Sí, no se aplicaría. O sea, es después del 2018. Claro, o sea, todos estos cambios, Pascal, por el son calendario después del electoral, ¿no? Que decías. No, pero además tú no puedes eliminar hoy a 100 plurinominales, no puedes. 200, o sea, tienen 2 años en la Cámara de Diputados ya ejerciendo y 5 años en el Senado. No les puedes decir de un día a otro, lárguense. Se acabó. Pues no. O sea, tiene que ser hasta después del 2018. No estamos olvidando del INE, que es muy caro. 29,000 millones. Es muy, muy caro. Pero la posición del INE, Pancho, yo no sé ustedes Muy cómo la vean. también. A mí me causa escozor cuando escucho a los consejeros decir van a poner en riesgo el proceso electoral. Pues yo creo que más bien están poniendo en riesgo los recursos que ellos obtienen de arbitrar un proceso electoral, ya sea federal o local. Pero no olvidemos que ese dinero que ellos tienen se los han dado los partidos. Es decir, el INE no fue a la tesorería a llevarse el dinero. Los partidos le dieron ese dinero, con lo cual los partidos son responsables. Porque además ahora el INE tiene que cuidar todas las elecciones. O sea, también seamos sensatos. Tiene unas responsabilidades que no tenía hace 4 años. Sí, pero no dijeron que no. Es que no puedes decir que no, perdóname. O sea, el Congreso de la Unión... Bueno, sí puedes decir, claro, acuérdate del edificio de lujo que se querían construir. A ver, Pancho, vamos a recordar de quién es esa gran idea del INE. Del PAN. Enojado porque el Veracruz estaba repartiendo despensas y todo eso. Y entonces en el seno todavía del Pacto por México, el PAN fue el que impulsó la centralización. Enojado con y los entonces, gobernadores. Exactamente, y entonces el INE, entonces el IFE les decía, es que no podemos. Pero, es que va a pero hay una cosa importante que decir aquí. Los organismos estatales, los OPLES, no bajaron su presupuesto. Se quedaron igual. Entonces, la bolsa ha ido creciendo enormemente. Ahora, yo también creo que ella habla de centralización, a mí no me parece, es decir, sí, se maneja desde el INE, pero si tú dejas a los gobernadores que sigan actuando como lo estaban haciendo, impunemente, poniendo y quitando a la gente que trabajara, que laboraba en los institutos electorales locales, ellos controlaban todo. Tenemos el caso de Borges, tenemos el caso de Duarte, tenemos muchos casos donde ellos tenían el control absoluto de las autoridades electorales estatales. Y perdón, pero nada más para redondear esa parte del INE, y sigue siendo, o sea, hay gobernadores que no otorgaron el presupuesto para los soples, como en el caso de Tabasco, porque tienen esa prerrogativa. Sí. Pero a lo que vamos es que efectivamente sí, el INE tiene que organizar todo esto por todas las omisiones y abusos de poder de los gobiernos locales. Entonces sí, el INE, yo no lo estoy defendiendo, pero sí tiene mucho más carga de trabajo. Sí, ahora no solo tiene que ver a los soples, no tiene que consultarlos. Yo creo que tiene que estamos de acuerdo. Y no solo los radio, televisión, gastos, todo. Sí. Y sí difiero ahí de ti, Martín, porque no, ellos no pueden decir que no, porque incluso desgraciadamente en este país, donde lo hemos dicho y hablado en esta mesa, ellos fueron una cuota de los partidos. Y cuando no han aceptado, ya es una deformación de lo que debe ser el instituto. Yo regreso al punto, no es el INE, son los partidos, porque los partidos son los que están representados en el Congreso de la Unión. Son ellos los que deciden. Por eso yo vuelvo a lo mío. Esta es una trampa, por eso lo dije, mientras yo no lo vea, no les creo. Yo sí soy muy escéptica. ¿Una trampa de qué? De una trampa mediática y de campaña, decir, vamos a reducir. Te voy a decir por qué. ¿Qué va a pasar, Pancho? Tú tienes toda la razón. Si la sociedad no sigue presionando, estructurar el Congreso en este año, Garfias, mira, no va a aplicar y tampoco van a disminuir esos recursos. Estamos dejando de lado una situación que es real, que es contundente y que es absoluta. Estamos en emergencia. ¿Sí? Cuando estás en emergencia hay posibilidades de mover leyes.
Sí. ¿sí? En situación de emergencia, y estamos en situación de emergencia. Sí, pero no puede ser tan rígido con un criterio absolutamente legalista, que no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. Se puede hacer. Pero se tiene que hacer con el consenso de las fuerzas políticas. Claro, y el bueno, Frente y el PAN y el PRD han dicho que no van. Por eso no creo. ¿Que no van a dónde? Que no quieren la propuesta del PRI, no quieren el decreto que no se vaya a Hacienda, no quieren nada. La reducción ¿Cómo de vamos los a pluris transitar? tampoco. Yo voy por el decreto de emergencia, perfecto, me parece bien. Pero los señores del Frente no quieren que Hacienda maneje ese dinero. Y es que los caminos por no eso no pueden les converger, creo. A ver, es que están singularizando una situación que es nacional, ¿sí? Claro, evidentemente cada partido tiene su postura al respecto y efectivamente ellos van por un fondo de reconstrucción nacional operado por ciudadanos impecables que no hacen, que son impolutos, muy santos y que no y que luego les descubre sus tranzas y se enojan. Pues sí, la verdad, se las publican y empiezan a atacarte por las redes sociales. Entonces, ese es digamos, la justificación para no, digamos, aparecer menos que el PRI. ¿sí? Sí. Porque el PRI dice, vámonos, cero financiamiento, cero pluris, toda la lana para la reconstrucción de las ciudades, todas las zonas afectadas. Entonces, evidentemente, cada quien busca su estrategia, que no voy por la vía de, como lo señalaba Leticia, la vía legal ahorita sería esa, es decir, no recoges tus recursos en el INE, se regresan a la tesorería, van a Hacienda y Hacienda espera, investiga que efectivamente sean excedentes, como le llama Roberto Gil, y ya una vez que queda constatado que son excedentes, entonces ya procede para dónde, cómo los vas a canalizar, si los vas a mandar al Fonden, si los vas a mandar a la Sedesol para programas sociales, o si los vas a mandar para la reconstrucción. Pero ya viste que estamos caminando en 2 vías. Sí, estamos caminando en 2 vías. O sea, es que son donde 2 yo vías. a ustedes los rebato, o sea, no estoy de acuerdo, es en de que de aquí no va a salir nada. Yo creo que sí va a salir y va a salir mucho. O sea, tú dices que están obligados, digamos. Después, acuérdense que después de las grandes catástrofes siempre viene un movimiento y siempre vienen cambios fuertes. ¿sí? Sí. Un ejemplo, y me voy ya muy lejos, la Revolución Francesa empieza con una gran sequía, ¿no? Y me vengo más cerca y más geográficamente más hacia acá. ¿Qué pasó en el 85? Sí. ¿En qué resultó el 88? Sí, exactamente. O sea, evidentemente sí va a haber consecuencias, sí va a haber cambios. Yo estoy seguro, y lo vuelvo a reiterar, que se va a reducir el tamaño del Congreso, se va a resumir la Cámara, se van a suspender los senadores de lista y va a haber menos dinero. Yo quiero preguntar esto, perdóname, Leti. Estamos en emergencia, eso nadie lo duda, pero ¿qué tan larga es nuestra memoria? Es decir, ¿en qué momento dejaremos de estar en emergencia? ¿Se nos empezará a olvidar un poco? ¿Puede ocurrir algo, no sé qué? Me acuerdo que antes del terremoto todos estábamos hablando del asesinato de la chica Mara Fernández. Y de repente nadie habla de eso. Era un tema nacional y ya dejó de ser un tema. Y yo no sé si hay algo tan fuerte que borre lo que estamos viviendo actualmente o lo haga a un lado informativamente, pero tampoco lo descarto. Es decir... No, te doy un ejemplo. Y además el tiempo va desgastando. Los 43 era un tema muy en la agenda y ahorita ya se pasó, que cumplieron 3 años sin saber. Es decir, lo que pregunto, Pancho Garfias, es si no llegará un momento en que la emergencia empiece a quedar lejos en la memoria y los partidos vuelvan al statu quo poco a poco, digamos, calladitos, a sentarse nuevamente en donde estaban sentados antes de todo esto. No, yo no tengo duda de que esto pues cada vez irá a menos, ¿sí? Pero lo que yo sí sostengo es que a partir de esta gran sacudida de la tierra vendrán sacudidas sociales, vendrán cambios políticos, vendrán sacudidas políticas. Tenemos enfrente ya la elección presidencial, vamos a ver de qué manera la sociedad toma todo lo que se está haciendo. Los partidos, yo no tengo dudas, tratan de exhibirse como los grandes donadores, los más generosos, esta subasta, como tú la llamaste, de quién da más. ¿sí? Ahora, todo eso tiene que ver con el voto. Estamos ya muy cerca de las elecciones. Sí, y nada más para no cortar ese. Y tienes razón, por eso yo decía al principio de esta intervención, necesitamos una sociedad fuerte,
firme, con memoria, para que podamos transitar a eso. Te voy a decir por qué, porque del 85 al 88 me queda muy clara esa experiencia. Era una sociedad que despertó, incluso esa es gran la historia del despertar de la sociedad civil que derivó en el 88. Pero en ese momento pasaron 3 años para que hubiera un cambio de gobierno. El cambio de gobierno lo tenemos en este año. Empezaron a ver grandes organizaciones sociales. Pero les dio aquí tiempo. el terremoto está más pegado cronológicamente al proceso. En aquel momento sí, los tiempos son más breves, dos años. Exactamente. Y además, un dato adicional, esto. Sí, claro, también. En el 85 eran asambleas, sí. hoy es esto. Así es cierto. Es la tecnología. Bueno, Esto es lo que hizo la diferencia. y que sacó a los chavos a la calle. Sí. tenemos que hacer una nueva pausa. Regresaremos con esta discusión. Inmediatamente no se vaya. Esto es Entre Líneas. Sigue la discusión aquí en el corte. Leticia Robles de la Rosa. Yo quisiera ubicar las cosas en dos aristas. Sí. Lo que sí se puede para el 2018 y lo que sí se puede, pero para aplicación posterior. Lo que sí se puede es, con un decreto de emergencia que ya se está procesando en el Senado, es quitarles en promedio el 74% de dinero a los... ¿De dónde sale esa cifra? Mira, sale de que... Déjame hacerte una pregunta más amplia. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la cantidad exacta que necesitan los partidos que no sea un exceso y que no sea menos de lo que necesitan? A ver, esta propuesta de los panistas rebeldes, así identifiquémoslo, te dicen... De cordero, pues. Pongámosle a los partidos, su mayor bolsa es la de actividades ordinarias. Y luego la mitad de esa bolsa es para campañas. De la ordinaria vamos a quitarles el 85%. ¿Por qué? En la lógica que el 15% es para pagar a sus asalariados, a sus trabajadores. Su nómina, digamos. Su nómina, sus rentas y todo para que no tengan que correr a nadie. Exacto. Es la se operación llama. básica, ¿no? Ok. Y la mitad de las campañas justamente para que tengas dinero un poco para poderte mover. Ahora, entonces, si 50% de las campañas y 85% del ordinario, del gasto operativo. Ahora, si tú haces la suma de cuánto le están quitando de una bolsa y otra, en total el 74%. Ok, ese es el promedio. Eso sí se puede hacer. Todo lo demás, reducir los pluris, quitarles el dinero, traer a Dios mismo para que se sienten en las mesas, todo eso tiene que ser después del 18. ¿Por qué? Porque el año ya empezó. A ver, ¿en cuántas semanas se tienen que registrar las coaliciones electorales? Pues ya. Ya. Octubre, ¿no? A ver, quiero que me digan, ¿por cuántos distritos se van a pues sí, no pueden alterar el número. No puedes alterarlo, tiene que ser 500 y 128. Sí. La aplicación para la reducción o la reestructura del Congreso en el Senado tendrá que esperar 6 años más y la Cámara de Diputados 3 años. Sí. Ok, eso hay que tenerlo claro y ojalá los partidos, y creo, porque ya lo he empezado a leer, los especialistas, los que saben de elecciones y de Estado, bla, bla, ya lo empezaron a decir. Tú entrevistaste la semana pasada a Merino, que te estaba diciendo exactamente esto. Hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata y otras que no. Tres. Primero, estas dos aristas. Lo que sí se puede hacer de manera inmediata y lo que se tiene que hacer a mediano y largo plazo. Sí. Y punto número 2. Efectivamente, hay una movilización social cada vez mayor. Yo, ahorita que estaban hablando del 85, sí hubo una consecuencia en el 88, nada más que estamos en un escenario muy diferente. Uno, en 85 era monopolio priista. El PRI era la delegación, era el jefe de gobierno y era el presidente de la República, y entonces nos rebelábamos ante alguien, un totalitario que era el PRI. Había un solo blanco de la crítica. Exacto, un solo blanco, ¿no? Y estábamos viviendo un país con una crisis económica devastadora, con niveles de inflación impresionantes. 58%. Exactamente, de inflación, y que tenía unos niveles de desempleo impresionantes. Recuerden que había muchos cortes del presupuesto y corrían a los burócratas. Claro, fue la época de los pactos. Exactamente. Entonces, estaba en un país muy, muy convulsionado. Viene el terremoto, viene esta organización y es un escenario muy propicio para esto. Exacto. Ahora, 2017, hay mucha inconformidad social por muchas cosas también.
pero es un país que no tiene un nivel de inflación tan fuerte, que no tiene un nivel de desempleo tan fuerte, que no ha tenido despidos masivos como se ocurrían en el 85 y que tiene ahora en los 3 diferentes niveles de gobierno a partidos distintos, el PRI en el federal, el PRD en la ciudad y a diferentes partidos en las delegaciones. Sí, y los municipios. Exactamente, en Cuauhtémoc, en Tlalpan, que son de las más lesionadas, Morena. En Benito Juárez. En Benito Juárez, el PAN. Entonces, ahí tenemos... En Cuernavaca, el PRD. No, en Cuernavaca, el PSD, ahora PES. ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, tenemos aquí una sociedad lastimada ahora por mucha clase política de muchos niveles, de muchas opciones políticas, nadie puede sacar las manos. Y estamos viendo, a diferencia del 82, donde el PRI, pues ni para dónde se volteaba porque era el único culpable, ahora tú escuchas a un delegado diciendo, es que es la culpa del PRD, del gobierno central, y el del PRD diciendo, no, es culpa del delegado del otro partido, y luego no, es que también la federación nos dejó, o sea, el PRI, y que lo vimos en el edificio de Álvaro Obregón. Entonces, no, lo vimos en el colegio Repsamen. Exactamente, y entonces hay ahí... y hay un dato más, si me permites. Pero ¿a dónde quieres llegar? Déjame terminar de hablar. Sí, pero agregar 5 minutos. Tú también te tardas tantito y no hay problema. Un dato más. El PRI entonces, el gobierno soltó a los damnificados y por eso alguien los organizó y después los llevó al servicio de un partido político. Yo siento que en este momento hay una tensión, no sé cómo va a terminar, pero por lo menos veo al gobierno atendiendo el tema de los damnificados con el Infonavit, con muchas acciones. Nada más quisiera agregar eso. Sí, entonces... Para que puedas aterrizar. Sí, porque ya me está urgiendo. Entonces ya le urge. Sí, no, entonces lo que yo estoy planteando es que si no tenemos que hablar, bueno, yo sí puedo. Adelante. Lo que tenemos que hacer es analizar este movimiento social, ese impacto en las decisiones en el Congreso, porque a fin de cuentas los que deciden son 628 personas, por mucha presión que tengan. ¿Cómo va a actuar y cómo vamos a analizar esa movilización? No podemos verla desde una perspectiva igualita a la del 80. A ver, habla Garza, porque yo ya quiero opinar también. Pacho. No, yo... Lo que digo es que no puedes comparar dos situaciones que no tienen comparación, la del 85 y la de ahora. O sea, en el 85 no teníamos muchísimos instrumentos, por ejemplo, hace ratito que esto no existía. Evidentemente no es un país estático que se haya quedado paralizado y que sea lo mismo ahorita que en el 2000 del 85. Lo que yo estoy aquí diciendo es que a partir de las grandes catástrofes, la historia nos muestra que siempre le siguen grandes sacudidas. De aquí yo estaba hablando de cambios en el sistema político que sí los veo. Yo estaba hablando de reducción en el Congreso, que sí lo veo. Yo estaba hablando de cambios que nos van a llevar a ser una sociedad mejor. Cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos, como ella decía, pues no estamos ahora, pero haciendo un poco, haciendo prospectiva, porque no podemos saber qué va a pasar, pero ¿tú crees, ustedes creen que la sacudida o los cambios que vamos a ver a partir de este terremoto van a ser tan fuertes como los que se dieron, tan fuertes, tan fundamentales como los que se dieron hace 3 décadas? No, bueno, mira, tampoco traemos bola de cristal, así como para decir que es exactamente lo que va a pasar. No, pero por eso estamos, obviamente estamos... Yo digo que de aquí va a surgir un sistema mejor y vamos a dar pasos hacia adelante. Se tienen que atender las demandas sociales. Hay 250,000 personas sin casa, ¿no? O sea, imagínate lo que eso implica. Reconstruir todas las zonas afectadas. Estaban calculando en 37,000 millones de pesos. 38 la reconstrucción. Que por cierto es lo que va a costar el proceso electoral. ¿Qué es lo que va a costar el proceso electoral? Sí, bueno, pues hagamos a un lado el proceso electoral, ahí vamos a reconstruir. No, entonces, sí creo que tendrá que ir esto hacia mejor o en dirección, vamos a ponerlo más preciso, en dirección de las demandas de la sociedad, que son muy claras y muy palpables en este momento.
Fabi. Yo creo que es mi deseo también, es mi deseo que de esto surja un gran cambio en la estructura política y del Congreso de este país. Ahora, yo sí creo que el gran empuje, el gran motor de ese cambio tiene que ser la sociedad civil. Pero una sociedad civil inteligente, fuerza, no manipulada, porque quiero retomar un poquito lo que dice Leti. Sí, efectivamente, 85 era otro escenario político, hoy 2017 es otro escenario político con alternancia en varias partes. Uno, quiere decir que la alternancia tampoco garantizó que no hubiera actos de corrupción. Exacto. Por lo que se cayeron en cada edificio. Hemos visto, no es posible 2 departamentos en una escuela, cuando un uso de sueldo para una escuela no implica departamentos. A ver, para terminar rápido. Una delegación Tlalpan, antes era PRD, hoy es Morena. Exacto. Luego la delegación Benito Juárez es el PAN. Es el PAN. La delegación Cuauhtémoc, que antes era PRD, y ahora es Morena. Ahora es Morena, ¿no? Entonces, uno, la alternancia no nos garantizó combate a la corrupción y castigo, ¿no? En todos, porque son todos los partidos. 2, hay una manipulación también en redes sociales. Es decir, nuestros jóvenes que hoy salieron en la ayuda solidaria, que eso es muy loable y qué bueno que toda esa fuerza y esa energía salió por esta parte. Necesitamos ahora que esa energía de solidaridad y recoger escombros y de repartir la ayuda y de llevarla hasta donde sea necesaria, se transforme en un empuje político, no diciendo que hagan un nuevo partido, no, un empuje de demanda social, porque los delegados, los políticos, están abonando en esta desinformación. Claro. Ya vemos troles o ya vemos bots o ya vemos gente comprada, porque sabemos que se pagan influencers, aunque se enojen, se pagan, para decir, sí, Claudia es la culpable, no, Morena. Es decir, también las redes sociales son un instrumento de manipulación. Y también contra los otros partidos. Contra el PAN también, el mundo inmobiliario. Entonces necesitamos un empuje, por eso yo deseo como Garfias que haya un cambio. Yo soy escéptica porque necesitamos una sociedad fuerte que trascienda este movimiento, que se informe, que no se deje manipular y que empuje ese cambio. Ahora, yo quiero poner este elemento sobre la mesa. En el proceso que se dio entre 85 y 88 surgió claramente un liderazgo, Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Sí? Desde gobernador de Michoacán hasta candidato a la presidencia, pasando por la ruptura de la corriente democrática en el PRI. Sí. ¿Ustedes ven un liderazgo semejante que surja? Pues el que más se le aproxima es López Obrador. Sí, pero viene de la misma clase política, es decir, alguien que a ti te diga algo diferente a lo que estamos viendo de unos años a la fecha. No, pero yo atiendo la pregunta aquí. Por eso, yo no veo a alguien digamos, un líder que aglutine y capitalice. Es que AMLO genera polarización. O sea, yo veo ahorita una gran división social, a pesar de que hablan de la unidad en el sismo, de que los jóvenes y los millennials salieron al rescate de los que se quedaron en los escombros, que coincido con Fabiola, eso es muy loable. Yo todavía insisto en que terminando esta euforia de la ayuda ante lo que vino del sismo y los derrumbes, yo creo que vamos a regresar a esa división de cada quien en su trinchera, cada pero quien por lo mismo, suyo, porque no hay un liderazgo social que verdaderamente nos hable diferente o nos dé otra perspectiva diferente a la que hemos venido escuchando en los últimos años, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿quién les garantiza que no va a surgir algo? Puede surgir. Exacto. Eso es lo que desearíamos, Pancho. Que de esta coyuntura surja alguien. Hoy no se ve, hoy domingo no la veo. Que no sé, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de no traemos la bola de cristal. Exacto. O sea, puede ocurrir. Claro que puede ocurrir. Pero yo veo un gran peligro de que esto se diluya. A ver, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas salió bueno, era hijo de Lázaro Cárdenas, hay que decir eso, que también es un dato muy importante, pero venía de la gobernatura de Michoacán. Manuel Cloutier salió de una elección de gobernador. ¿Ustedes ven algo en el panorama político que pudiera montarse o articular la organización social? Ni los ciudadanos. No. Solamente Marina. Ni los candidatos independientes. Marina, solamente Marina y Frida. Frida para presidente. Ay, no. La perrita Frida. Bueno, para terminar. Rápido, para terminar, y tienes toda la razón. Si no hay este liderazgo que sume a estos jóvenes, hay una juventud que no tiene un rumbo político. Ahora,
también hay que decirle, este sismo le pegó a los que aspiraban a una candidatura. Cambia la baraja, ¿no? Cambia la baraja, es decir, Claudia Sheinbaum no la veo renunciando ya, porque tendría que hacerlo, pues está su delegación en ruinas. Yo tampoco veo a Monreal ya queriéndole robar el mandado a Claudia, porque tiene jefe de gobierno. Como parecía antes del terremoto. A Mancera, sí. Ahorita le va a disputar a Naya, y Anaya va a tener la piel para salir a hacer campaña. Creo que el sismo también los movió, ¿eh? Les movió su operación. Sí, yo creo que evidentemente hay un cambio de baraja. Yo creo que volvemos a lo que dice Pancho. No tenemos una bola de cristal para decir en 3 meses cómo va a estar la sucesión presidencial. Yo la veo, hace unos días un político decía, no hay nada definido. Pues tiene toda la razón, porque quien quiera definirlo, pues puede estar engañando a la gente. No hay nada definido. Esto sin duda crea un cisma interior en la política nacional, y efectivamente yo creo que ahorita la democracia mexicana, yo sí veo que tiene un daño estructural producto del terremoto social que ha dejado el 19 de septiembre. Pues muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes en casa por seguir esta transmisión. Ha sido nuestra discusión de esta noche. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.